Y llegó entonces la hora de ciencias naturales. Hoy vamos a tener un tema bastante particular, como les había comentado y como le había dicho al profe Melo, Wilner. Hoy vamos a hablar de peces y anfibios. ¿Listo? Entonces ese es nuestro tema del día de hoy. Espero estén muy conectados. Cada una de las preguntas que quieran hacer, ya saben, pueden hacerlo llamándonos ahorita después del recreo. Entonces, vamos a comenzar entonces teniendo en cuenta las metas del día de hoy. ¿Listo? Vamos a hablar de peces y anfibios y además de ello identificar las características propias de estos dos tipos de animales, además de sus semejanzas. Igual tenemos una segunda meta que es reconocer el papel tanto de peces como de anfibios dentro del ecosistema. ¿Listo? Entonces, a lo largo de esta clase vamos a tratar de ir respondiendo a esas dos metas principales. Bien, inicialmente hablemos entonces de qué es lo que relaciona a cada uno de estos dos grupos de animales, peces y anfibios. Inicialmente, recordando temáticas anteriores, podemos decir que son organismos eucariotas, o sea, que presentan células eucariotas, que presentan células que tienen núcleo. Recuerden que podemos tener dos tipos de células asociadas a los reinos de la naturaleza, células eucariotas que presentan núcleo, células procariotas que no tienen núcleo. Entonces estos dos tipos de animales, los anfibios y los peces, van a presentar células eucariotas. Además, van a ser parte del reino animal, ¿cierto? Del reino animalia, o sea, donde se encuentran todos los animales, incluyendo a los insectos, incluyendo a los mamíferos, incluyendo a todos los que conocemos. Bien, esos animales entonces van a tener también una clasificación interna, a ver si son vertebrados o si son invertebrados. Tengan en cuenta que cuando hablamos de vertebrados, estamos refiriéndonos a aquellos que presentan esqueleto interno, aquellos que presentan como nosotros huesos internamente. Bien, entonces los invertebrados van a ser aquellos que no presentan hueso. En este caso vamos a hablar de peces y anfibios como organismos vertebrados. Bien, coloquemos acá, vertebrados. Bien, eso significa que detrás de toda esa carnita, detrás de toda esa piel, o internamente más bien, vamos a encontrar esos huesecillos, esos huesos que están permitiendo la estructuración del cuerpo de los animales. Si seguimos acá, vamos a hablar de ahora lo específico de cada uno de estos dos grupos de animales. Vamos a hablar de los peces. ¿Qué tal si dibujamos un pez? Vamos a ver si nos sale algo bien bonito por aquí. Los peces normalmente tienen un cuerpo bastante hidrodinámico, o sea, en forma de como una pera acostadita, algunos, otros tienen muchas formas diferentes, ya vamos a ver eso, pero básicamente ese cuerpo debe permitir algo, y es que ellos se puedan trasladar fácilmente en ese fluido donde se encuentran, que es el agua, ya sea agua salada, ya sea agua dulce, cualquiera. Bien, ya luego, después de ese cuerpo, vamos a tener las aletas, por ejemplo, varias aletas, porque es necesario, a partir de ellas o teniéndolas a ellas, moverse, nadar, ¿cierto? Transportarse, por eso que acabamos de hablar. Bien, aletas, sencillo. Esas aletas van a tener un montón de terminaciones óseas que van a permitir entonces su movimiento. Una terminación ósea vendría siendo una formación de huesos. Bien, entonces acá tenemos huesecillos. ¿Qué más hace falta para este pez? El ojo. Vamos a hacerle un ojo grandísimo. Algunos peces tienen ojos muy pequeños, otros tienen ojos muy grandes, pues teniendo en cuenta la característica de su cuerpo y las características de su entorno. Por ejemplo, la mayoría de los tiburones presentan ojos muy pequeños porque ellos tienden a tener una visión muy pobre. ¿Cuál es el órgano que más tienen desarrollado los tiburones? Generalmente el olfato, ¿cierto?
tienen unos orificios nasales por los cuales ingresan las moléculas olorosas. Entonces, cuando algún organismo se encuentra sangrando dentro del mar, fácilmente a muchos kilómetros pueden oler esa sangre, por ejemplo, para atrapar a su presa. No se asusten, las presas no somos los humanos. Generalmente los tiburones se encuentran muy alejados de las orillas de donde normalmente nosotros nos bañamos, ¿ok? Entonces sigamos acá con el ojito. Bien, ese ojo entonces va a permitir, al igual que el ojo de nosotros, captar imágenes, y este ojo tiene algo muy particular. Imagínense que los peces no pueden parpadear porque no tienen párpados como nosotros, pero entonces ese ojo va a presentar una lámina, como por ejemplo una película, una línea, como una bolsa, digámoslo así, una lámina que va a permitir que la visión de los peces sea excelente en algunos casos, o sea, poca, como en el caso que les había comentado de los tiburones. Además va a tener la boquita, ¿cierto? La boca, que es por donde va a alimentarse, por donde inicialmente va a tomar o a recibir ese oxígeno que viene del agua. De hecho, para hablar del oxígeno es importante también hablar de esto de acá, que normalmente parece como un cachetico en los peces. Y ese cachetico en los peces realmente lo que muestra, o lo que está dejando de mostrar más bien, son las branquias. Las branquias, que son por donde los peces están respirando, por donde los peces respiran generalmente. Entonces sigamos por aquí. Además, otra característica fundamental de los peces es que presentan escamas. A lo largo de su cuerpo presentan escamas, y esas escamas son muy características de ellas porque, al igual que los reptiles, van a permitir muchas características internas del cuerpo. ¿Cómo así? Esas escamas en los peces y en los reptiles incluso va a permitir que la energía que se obtiene a partir de la alimentación, o la energía que se obtiene a partir del sol, se almacene o se mantenga un poquito más de tiempo en el cuerpo del animal. ¿Listo? Entonces, estos son los elementos básicos, los elementos principales que componen a los peces. Otra cosa, si estos peces quieren reproducirse, entonces lo pueden hacer de dos formas. Pueden salir de una pez, pueden salir individuos chiquititos, semejantes a la mamá, o incluso pueden salir huevos. Bien, dependiendo de la especie también del animal que estamos viendo, del animal del pez como tal. Bien, cuando salen pececitos, en este caso, semejantes a la mamá, a eso se le conoce como un organismo vivíparo. Bien, o sea que los vivíparos son aquellos que nacen como si naciera la mamá o un adulto, pero de un tamaño muy chiquitito, como nosotros los seres humanos. Cuando nosotros nacemos, somos una miniatura de nuestros padres, ¿cierto? Tenemos los brazos chiquiticos, las piernas chiquiticas, las orejas chiquiticas, la cabeza un poquito grande, pero también sigue siendo chiquitica a comparación con la de los papás, ¿cierto? Ahora, eso es en cuanto a los vivíparos. Bien, si hablamos de que no salen como los padres, sino que salen por huevo y necesitan otro momentico más para seguirse desarrollando y formar pues cada una de sus partes del cuerpo, entonces a eso se le va a conocer como organismos ovíparos. Hay algunos que también hablan de ovovivíparos, o sea, que en el vientre de la madre tienen el huevo, pero dentro de la madre termina el desarrollo del bebé y nace como si fuera una mamá chiquitica o un papá chiquitito. Bien, eso en cuanto a las características principales de los peces. Con los anfibios vamos a tener también en cuenta estas dos características, estas dos formas de nacer, vivíparos o ovíparos. Qué palabra tan extraña, ¿cierto? Recapitulemos acá. Vivíparos
producen o se producen más bien o nacen como en la mamá. Ovíparos nacen por huevitos. ¿Listo? Entonces, imagínense que podemos encontrar en el océano animales tan chiquitos o muy grandes. En cuanto a peces, aquí les traigo un dato muy curioso. Por aquí les tengo acá estos dos números, 10 y 10. Imagínense que el pez más pequeño puede medir como máximo 10 milímetros. Eso es muy chiquito. Miren dónde quedaría si lo pusiéramos a comparación con la uña de un adulto promedio. Mientras que el pez más grande mide o puede llegar a medir 10 metros. ¿Cómo así? Si yo doy 10 pasos súper largos, como lo mencionaba el profe Will en estos días, cada paso de esos va a ser más o menos 1 metro. Entonces, si doy 10 pasos más o menos, voy a darme cuenta de cuánto mide este señor de aquí grande, que se llama el tiburón ballena. ¿Listo? El tiburón ballena es el pez más grande que se ha visto actualmente. ¿Listo? ¿Qué tipos de peces además hay? Hay peces que tienen huesos, como lo habíamos visto. Los dos tipos que voy a mostrarle aquí son peces vertebrados, son organismos vertebrados, pero unos presentan huesos, como por ejemplo el pez cirujano, como comúnmente lo conocemos, Dory, y el pez payaso, o sea, Nemo o Marlin, el papá. Y también hay otros peces que no tienen huesos, no se forman con huesos sólidos, sino con huesos, o no huesos, sino cartílagos. Bien, son peces cartilaginosos, como por ejemplo los tiburones y las mantarrayas. Esto no significa que sean súper flexibles o que se puedan moldear fácilmente, porque el cartílago que está formando a estos dos organismos es un cartílago un poquito más fuerte que el cartílago que presentamos en nuestras orejas, por ejemplo, o en la nariz. Variedad de formas, chicos, de los peces inimaginables. Yo sé que les hice el dibujo más sencillo de un pez, porque pues les hice un poquito de trampa, pero miren la variedad de formas que pueden presentar los peces dentro de la naturaleza. Entonces tenemos, por ejemplo, el pez globo, el marlín o el pez espada. Además tenemos el pez dragón o el caballito en forma de dragón, el dragón de mar, el caballito de mar además, que sigue siendo un organismo muy, muy diferente a los otros tipos de peces, e incluso los tiburones, que también presentan una estructura muy particular en cuanto a su forma del cuerpo. Cuando hablamos de los anfibios, entonces podemos hablar de que esa palabra anfibios proviene de dos palabras distintas, anfi y bios o bio. Bien, este anfi hace referencia a dos o ambos, y bio ya sabemos qué significa vida. Entonces podemos decir que cuando hablamos de los anfibios en términos particulares, podemos referirnos a individuos que presentan dos tipos de vida a lo largo de todo su periodo de vida, ¿cierto? O sea, si un anfibio dura o vive 2 años, un periodo de tiempo vive en el agua y otro periodo de tiempo vive en la tierra, generalmente. ¿Listo? ¿Cómo así que encontramos una vida en el agua y otra vida en la tierra? Imagínense que este más o menos es el ciclo de vida de la gran mayoría de los anfibios. En este caso, a esto se le conoce con el nombre de metamorfosis. Cuando hablamos de la metamorfosis, estamos refiriéndonos a un cambio que se da muy sustancial, un cambio muy grande al paso de cuando son huevos hasta llegar a la etapa adulta. Entonces, desde que son huevos hasta que son renacuajos, incluso hasta este momento de acá, necesitan de cuerpos de agua para vivir.
o sea charcos, o sea lagunas, en algunas ocasiones, en algunos lugares donde los ríos no son tan rápidos, ahí también pueden estar viviendo los anfibios. Pero en este momento, en esta parte de acá, donde se encuentran como adultos, ya terminan su vida viviendo en la tierra. Por eso entonces el nombre de anfibios, porque tienen dos momentos dentro de su vida. El primer momento es acuático, el segundo momento es terrestre. Esto no pasa en todos los anfibios, pero sí es una característica general dentro de ese grupo de animales. ¿A quién encontramos en el grupo de los anfibios? Encontramos a los sapos, como este de acá, encontramos a las ranitas, como esta de acá, encontramos además a las salamandras e incluso otros organismos que se conocen como cecilias. ¿Listo? Y a estos generalmente se les conocen como culebras ciegas, pero no son culebras. Calma, son anfibios realmente que tienen una forma súper alargada y pues como no presentan bracitos, entonces se asemejan mucho a las serpientes. Característica general de todos los anfibios, su piel es muy húmeda. ¿Por qué? Porque ellos principalmente están respirando por la piel. No respiran tanto por los pulmones como nosotros, sino que utilizan mucho la piel para respirar. Entonces es por eso además que es importante que estos organismos vivan cercanos a cuerpos de agua, a charcos, lagunas, lagos. ¿Listo? Bien. Características diferentes entre un sapo y una rana, chicos, para que lo detallen de una. Los sapos tienen acá una glándula, como un bultico detrás de los ojos, siempre. Esa glándula es representativa de los sapos. Las ranas no tienen esa glándula, miren que en ningún lado se encuentra. Esta cosita de aquí que se ve muy chiquitita es el tímpano, digámoslo así, ¿cierto? Es por donde ellos toman las ondas sonoras, o sea, por donde escuchan. ¿Listo? Quería además hacerle un reto al profe Chamo. ¡Profe Chamo! ¿Dónde estás? ¿Estás por ahí? Resulta, chicos, que las ranas en algunas ocasiones se vuelven invisibles completamente. Entonces, quería decirle o preguntarle al profe Chamo si encuentra aquí en esta super imagen, en esta super foto, la rana escondida. ¿Una rana? Una rana. Y la rana Es oscurita, no es de las verdes ni nada por el estilo. No, ya veo que no es verde, porque si no la hubiese visto rápido, ¿cierto? Exactamente. Entonces mira lo interesante de la piel de las ranas también, que en ningún momento es muy vistosa, pero hay otras que sí son muy vistosas, que lo que quieren decir con su cuerpo o con sus colores es, hey, no me toques, soy muy venenosa. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se encontrará? Vamos a ver. Sí por le aquí, digo. por acá no, por acá tal vez. Mírenla aquí. No. Esa es la rana. Súper clarito. Si le hacen un zoom, Súper clarito. mírenlo ahí. La ranita no es una Profe, piedra, es una rana. Eso parece una piedrita más, profe. Excelente, entonces mira la gran particularidad de las ranas de poderse mimetizar con el ambiente. Síganla buscando, tómenle un pantallazo a eso, tómenle una foto y nos vamos un ratico para recreo.